Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, y tenemos el privilegio de volver a tener con nosotros a don Álvaro Ramos, que tiene muchas vertientes. Lo podemos invitar para que hable de muchos temas, pero hoy lo invitamos para que hablara de los conflictos en Eurasia. ¿Y por qué Eurasia? Bueno, porque es esa masa enorme de tierra, es la masa de tierra más grande del planeta, por lo menos el planeta que conocemos, que va desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico, pero por dentro. Por dentro, es una manera de decirlo. Por favor, bienvenido, don Álvaro, y gracias por estar con nosotros. ¿Por cuál conflicto quiere empezar? Bueno, muchas gracias, un gran gusto de acompañarlo y agradecer su invitación, don Juan Rafael, aquí y compartir con todos los amigos y amigas de la UCR y del país, como bien usted dice, un canal que sustentan todos los habitantes de este país. Bueno, me parece que usted ha definido correctamente, la gran masa euroasiática ha sido el epicentro geopolítico de la historia de la humanidad. Uno puede hacer un análisis interesante de lo que usted acaba de plantear, los diferentes conflictos. Tenemos básicamente tres, siempre hay varios ahí. Tenemos básicamente tres que están calientes. Uno, el de Ucrania, muy caliente; otro muy caliente en el área de Gaza, Israel, que se ha calentado un poco más hacia Líbano, Siria y, muy importante, Irán. Corresponde al mismo nivel de conflicto y la misma choque de fuerzas ahí. Y el otro que te podemos mencionar con claridad, que ha bajado un poquito de intensidad, es la posibilidad de un conflicto en el estrecho entre la República Popular China y Taiwán. Nunca hay que dejar de lado lo que algunos expertos en cuestiones eminentemente militares consideran el conflicto más peligroso, que es la posibilidad de que India y Pakistán entren en un gran conflicto. Normalmente la excusa natural ha sido Cachemira y las áreas circunvecinas, pero obviamente obedece a más que eso, no una simple disputa territorial, porque estas dos naciones son potencias atómicas reconocidas, con capacidad destructiva de otro nivel, y además tienen dos ejércitos profesionales al estilo con la tradición británica que heredaron de la época del rugby. Y entonces no podemos obviar ese, pero no está caliente. Ese conflicto no está caliente. Pero es el conflicto que potencialmente le tiene más miedo por la cantidad de gente envuelta, por la potencia, por la diferencia de regímenes. La India es la democracia más vieja, más grande del mundo, como democracia, con el estilo parlamentario inglés. Pakistán ha tenido más bien una tradición en la que las Fuerzas Armadas tienen una gran influencia e importancia, particularmente los servicios de inteligencia militares son particularmente importantes y han tenido que ver con todo el conflicto, por ejemplo, de Afganistán, para poner uno entre varios. Entonces no podemos obviar todo esto, pero en este momento tenemos tres áreas, unas más calientes que otras. Nada más para mencionar una cosita pequeña, la extracción de Osama Bin Laden ocurrió no en Afganistán, sino en Pakistán, si no entiendo mal. Así es, en Rawalpindi, la ciudad que por característica es la ciudad militar, es decir, Rawalpindi tiene la característica de ser una ciudad en que los militares son dominantes tanto política como socialmente hablando. Y ahí, curiosamente, estaba la casa, la villa, si podemos llamarla, en la que vivía Osama con su familia. Quiere decir que tenía algún nivel de protección forzosamente, no hay otra manera de verlo. Pakistán ha estado metido mucho en la guerra contra los soviéticos, en la guerra contra los norteamericanos, algunas veces parece aliado. Algunos grupos dentro de las Fuerzas Armadas pakistaníes son más aliados de los grupos radicales islámicos. Ha sido muy importante en todo lo que estamos hablando. Y en el terrorismo
que se sucede en esa área, en la India, etcétera. Tuvimos como ejemplo el problema aquel que sucedió en Mumbai, como le llaman ahora ellos, en el hotel y otras áreas de la ciudad. Así es que es importante, y si hubiera un disparo ahí, tendríamos un problema mayúsculo, dos potencias nucleares bastante independientes en la toma de sus decisiones, cuyas fuerzas armadas, ambas profesionales, se han programado para un combate a nivel extraordinario. En el caso de Pakistán, todavía están heridas históricas ahí vivas de cuando perdió lo que se llamaba Pakistán Oriental, hoy conocido como Bangladesh. Eso es escasamente en el 71, no pertenece al pasado lejano, pertenece y que hizo noticia, y si le parece no hablemos de ella, pero hizo noticia el cambio de primer ministro, precisamente, la señora que estaba de primer ministro, la cambiaron con ayuda de las Fuerzas Armadas. Pero es la economía, posiblemente la economía, para decir que, para que aparezca mi disciplina de alguna manera, es la economía que ha crecido más en toda Asia, porque crecía más, o por lo menos crece bastante más que la India, el crecimiento económico de Bangladesh. Por supuesto que era un país muy pobre y sigue siendo bastante pobre. Sí, interesante. Además, no podemos obviar, desde el punto de vista geopolítico, que la India se ha convertido muy recientemente en el país más poblado de la Tierra y el país más poblado de la historia. Entonces, además tiene una tradición histórica profunda. Todo esto hay que valorarlo desde el punto de vista geopolítico. Pero el conflicto que nos interesa en este punto de inicio, que es más caliente, que también que envuelve a potencias nucleares en una totalmente envuelta, como lo es la República Federal Rusa, Ucrania como el otro gran elemento, amparado, protegido y apoyado por la OTAN, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ese conflicto importantísimo que cambió completamente todo el escenario estratégico de Europa entero. ¿Por qué es importante? Porque me parece a mí que Rusia, al haber hecho la incursión militar hacia Ucrania, que pretendió que fuera casi un paseo militar, de ver a los militares rusos, habían analizado esto de una manera un poquito positiva y se lo habían vendido así al presidente Putin, que escasamente en 3 o 4 días podían estar en las cercanías de Kiev con columnas blindadas, y efectivamente así lanzaron sus columnas blindadas, de las cuales es el estilo, digamos, viene de la Unión Soviética, permanece así un estilo de uso de masas blindadas en las Fuerzas Armadas rusas, que iban a llegar a Kiev y que el gobierno de Kiev se iba a caer en pocos días y ellos podían instalar un régimen amistoso, y con eso pues se solventaban un montón de problemas históricos, fronterizos, etc. No sucedió así, sucedió lo contrario, y nos fuimos a una guerra del estilo casi de posiciones. En algunos lugares parece un principio de la Primera Guerra Mundial, en la región del Donbass, por ejemplo. En esa región hay enormes unidades militares que están estacionadas a escasos metros unas de las otras y pelean en situaciones de posiciones estáticas completamente, y esto ha hecho que la guerra perdure 2 años sin parar. El conflicto ha debilitado enormemente a ambos países desde toda la perspectiva. Ha involucrado a las potencias de Europa y de los Estados Unidos. Por otro lado, Rusia ha conseguido el apoyo de China, de la misma India, sigue comprándole petróleo, etc. Se le han acercado mucho más sus aliados tradicionales, como por ejemplo Corea del Norte, que hasta ha servido para suplir munición, sobre todo de artillería, y generó esta situación de que la guerra no se ha movido en sus posiciones vitales, no ha habido realmente un vencido o un vencedor. Lo sorprendente es que Ucrania más bien se haya sostenido contra un país que es inmensamente más grande en todos los sentidos e inmensamente más poderoso, pero Rusia no obtuvo las metas estratégicas que quería, que era conservar y reconocido la Crimea.
Don Álvaro, vamos a revisar esas metas que no consiguió una vez que el canal nos invite a revisarlas. Ya está. Continuamos en el Donbass y etcétera. Sí, las metas eran, uno, el reconocimiento internacional y particularmente de Ucrania, de que la Crimea ya es parte estructural, política y constitucional de Rusia. Dos, que las fronteras de la OTAN no se extiendan más allá de donde están en este momento y que a lo mejor, dado que Rusia hubiera vencido a Ucrania muy fácilmente, algunos países se hubieran ido alejando un poco de las estrategias máximas de la OTAN. Y tres, la preponderancia e importancia de Rusia como el poder militar más importante de lo que usted llama la masa euroasiática, la gran masa euroasiática. Nada de esto se consiguió, la guerra se ha prolongado. Uno, la Ucrania no está reconocida absolutamente por nadie de lo que quería Rusia. Desde el punto de vista de fronteras fue una catástrofe para Rusia porque duplicó las fronteras, duplicó textualmente el largo de las fronteras, el tamaño de las fronteras que tenía la OTAN con Polonia, los países que se acercaban al área de Rusia y de Bielorrusia, Belarus, y ahora es el doble con la inclusión particularmente de Finlandia y de Suecia, duplicó. Países que eran completamente neutrales se adhirieron a la alianza. Eso es una pérdida estratégica extraordinaria, de un tamaño que todavía no se ha podido medir, pero militarmente es, para Rusia, rellenar eso es un tamaño que no tiene la capacidad en este momento. El otro elemento que ha sucedido es que ha habido lo que se llama en inglés attrition, es decir, una destrucción paulatina del arsenal ruso, también del ucraniano, por supuesto de los dos, pero el ruso se ha visto una disminución extraordinaria, sobre todo en su capacidad de tanques. Ahí particularmente en la doctrina de tanques es muy importante, en la doctrina soviética y luego la rusa, las grandes avalanchas de tanques para romper los frentes del enemigo han probado no ser tan efectivos, y en este momento se está dando una situación estratégica en el área de Kursk, que es que los ucranianos han logrado hacer una penetración pequeña, pero en territorio ruso, no en el territorio de tipo que ya estaba disputado, sino que han logrado penetrar, y esto hace una maniobra de distracción extraordinariamente importante estratégica. Por otro lado, tampoco Ucrania ha salido bien parado de esto, su economía se ha visto absolutamente afectada, su población presenta daños de tipo social, de tipo sanitario extraordinarios. En este momento ya hay problemas en lo que se llama en inglés manpower, o lo que conocemos, no es mano de obra, sino la capacidad de tener elementos varones, sobre todo varones, en la primera línea del ejército, y esto está generando algo parecido a la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos y en los países que lograron sobrevivir bien a la Segunda Guerra Mundial, en la que las mujeres están sustituyendo a los hombres en puestos de todo tipo de trabajo. Esto es importante, esto va a tener sus repercusiones importantes en Ucrania. El otro elemento que podemos analizar extraño es que, siendo países grandes e importantes y con una tradición militar ambos, porque la tienen, ambos pelearon la Primera Guerra Mundial, ambos pelearon la Segunda Guerra Mundial, ambos pelearon la Guerra Fría. Entonces son países con experiencia, tienen generaciones de elementos militares y políticos. Entonces una nota de pie de página pequeñita que es Ucrania, que tenía armamento en la época soviética, tenía armamento nuclear, decidió no tenerlo. Sí, esto nos da una lección interesante para los que arguyen en contra de las armas nucleares. Yo estoy en contra de las armas nucleares, ustedes supongo que también. No son buenas armas, pero Ucrania, al disolverse la Unión Soviética, era la tercera potencia nuclear del mundo. Rusia y los Estados Unidos, ahí hay una disputa, alguno de los dos era la primera y la otra la segunda inmediato. Y la tercera potencia en número de ojivas nucleares efectivas era Ucrania. Y lo convencieron los Estados Unidos y las potencias europeas que si entregaba a Rusia el arsenal nuclear mediante el Tratado de Budapest,
iba a garantizárseles su integridad completa. Esto lo firmaron todos, incluyendo por supuesto Rusia. Bueno, desde el punto de vista estratégico fue un claro error, porque si hubiera tenido las 1.800 o 1.700 ojivas nucleares, nadie ha invadido nunca un país que tenga 300 ojivas nucleares. 1.800 ni se le ocurriría absolutamente a nadie. Entonces, estratégicamente cometió un error. Desde el punto de vista político y de la paz mundial era correcto, se vio bien, pero estratégicamente, ya que tenía el arsenal nuclear, cometió un grave error estratégico. Ahí la situación va a continuar así. Creo que al final de esto no va a haber ni vencidos ni vencedores desde la perspectiva militar. Está claro que se ha establecido líneas al estilo casi de la Primera Guerra Mundial y estratégicamente ha aislado más a Rusia porque le ha generado una serie de sanciones. Ucrania está quedando devastada desde todos los puntos de vista. No es un país que va a ser fácil de levantar. Y Europa Oriental particularmente ha entrado en una etapa muchísimo más militarizada, lo cual no es una buena solución. Tanto Polonia, Rumanía, ni se diga los estados bálticos, han decidido elevar enormemente sus gastos y su capacidad militar. Este conflicto, ya que usted quería que tomáramos los conflictos tiene una relación íntima desde el punto de vista de pensamiento estratégico con el conflicto, el otro gran conflicto posible que podría elevarse su tono en cualquier momento, que es el de Taiwán y China. Hablaremos de ese en el tercero y último segmento. Continuamos, amigas y amigos, aprendiendo de don Álvaro. Sí, este conflicto tiene un espejo muy importante. Dependiendo de los resultados de esto, ¿quién ganaba? Si Rusia hubiera ganado con claridad como se planeaba, sobre todo por los planeadores desde el punto de vista de la inteligencia militar que habían garantizado a Putin que era un paseo militar en la práctica del asunto y que votaban al gobierno al estilo casi latinoamericano, a que se caen los gobiernos a un empujón, hubiera generado que China hubiera tenido una actitud infinitamente más agresiva frente a Taiwán, porque le hubieran enseñado que al final Occidente, liderado por Estados Unidos y por las grandes potencias europeas, que es el bloque, digamos, desde el punto de vista económico-militar más fuerte del mundo, no intervino en el propio territorio europeo, porque Ucrania es un país europeo y también Rusia es un país europeo perfectamente identificado, nunca intervendrían militarmente de nuevo en el área del lejano oriente. Esa batalla claramente la hubiera ganado China, si así hubiera sido, y hubiera tenido la capacidad de no tanto someter militarmente, someter políticamente a Taiwán. Eso no está sucediendo en este momento porque Occidente reaccionó, apoyó a Ucrania y entonces un apoyo muy fuerte hacia Taiwán por lo menos hace muy costoso hacia China una invasión de carácter anfibio aeronaval. Los Estados Unidos todavía siguen siendo la potencia muchísimo más fuerte desde el punto de vista naval. En el mundo entero es la potencia más poderosa. Se dice por los expertos que si ellos utilizan toda su fuerza aeronaval, tienen capacidad de enfrentar a los grandes todos juntos, desde el punto de vista estrictamente naval estamos hablando. Entonces la capacidad de defender a una isla por parte de los Estados Unidos, si se toma la decisión, es bastante fuerte. Entonces el costo, aunque China gana al final, tiene la capacidad de ganar al final militarmente, el costo sería extraordinario y las sanciones económicas para una economía tan grande, tan dinámica y tan inmersa en todo el mundo entero como la China, sería altísimo. Es muchísimo mejor negociar. En este momento creo que han bajado un poco las tensiones. Estuvieron un poquito calientes hacia el año pasado, bastante calientes, y se debía a que todavía la efervescencia del efecto de la guerra de Ucrania tenía un efecto, digamos, psicopolítico en el área del lejano oriente. Creo que en este momento tenemos una perspectiva un poco más política y menos militar. A donde está muy caliente, aunque desde la perspectiva estrictamente militar no es un teatro de operaciones de primer nivel, un ejército súper, digamos, preparado y con gran capacidad de combate local, como es el israelí, frente a un grupo
digamos, paramilitar, como es Hamas, pues no se puede llamar, que ni siquiera llega a nivel de un pequeño ejército, se ha convertido en una cuestión más política que militar, pero sí es muy caliente, ha habido muchos muertos. Del lado gazatí estamos en el orden de 40.000 muertos, eso es una cifra extremadamente importante, y el punto no es lo que sucede en Gaza, porque ahí lo único importante, ya en este momento han podido controlar las actividades más fuertes de Hamas, pero no lo han podido eliminar. Y un movimiento de tipo, digamos, insurgente como Hamas contra un ejército regular, si no es eliminado, está ganando también la batalla, no la está perdiendo. Esto es tradicional en las guerras digamos, irregulares, en las guerras híbridas, en las guerras de carácter, digamos, que no es convencional. Así es que los dos también están un poco en una situación como la de Ucrania. La diferencia, la gran diferencia en ese conflicto es que se ha expandido a una región muy volátil. Tenemos ya a Hezbollah y Líbano incluido, tenemos a Siria que se incluyó, y mucho más importante, Irán, en donde ya tenemos golpes en ambos lados que se dan, asesinatos muy específicos y muy notorios, como el del líder de Hamas reciente en Teherán, para humillar a la seguridad iraní. Y esto puede provocar un conflicto entre las dos potencias regionales. Las dos potencias regionales claramente y políticamente identificadas ahí, que tienen su nivel alto de preparación, su nivel alto de capacidad de combatir. Irán mostró que pudo combatir 8 años la guerra del Golfo, es decir, tiene una capacidad de resistencia extraordinaria. Y Israel ha mostrado innumerables guerras y pequeñas guerras a lo largo del tiempo. Ahí la situación es caliente porque ambos tienen capacidad de luchar, ambos tienen una población que está dispuesta a luchar, tienen motivaciones. En el caso de Israel es una potencia nuclear, no reconocida, pero lo es. Andará aproximadamente 100, 130 cabezas nucleares, y de Irán se sospecha que ya está en las etapas, si no es que ya tiene la etapa para tener la capacidad nuclear. Entonces podríamos ver un enfrentamiento grave, serio, que tiene clarísimamente una implicación particularmente para el elemento energético, la parte del Golfo, en donde Irán tiene un dominio geográfico absoluto en la parte del Golfo, los estrechos de Hormuz, etcétera, donde ellos pueden controlar e interrumpir un flujo de energía vital para Occidente. Entonces, ¿puede este conflicto generar el conflicto de las grandes potencias en que Estados Unidos intervenga y Europa? Y la respuesta es sí. Entonces, el conflicto no se reduce a una pequeña porción de tierra que se llama Gaza, es muy pequeña y económicamente, básicamente usted tiene más conocimiento que yo de esto, pero es evidente que no tiene una importancia económica en el mundo. Es el reflejo de las acciones estratégicas que se vean ahí. Podríamos tener entonces en este momento en la gran masa euroasiática un tema, estamos en temas calientes, fuertes, no son conflictos entre naciones, digamos, que no tendrían una expansión geopolítica. Tenemos un conflicto, cada uno de ellos puede involucrar a todas las grandes potencias y puede involucrar al mundo entero. Gracias a Dios han prevalecido cabezas más frías que no han expandido los conflictos en esto, pero en cualquier momento puede darse, y a mí me preocupa por Costa Rica porque nosotros tenemos dependencia energética, porque nosotros dependemos de turismo, porque nosotros dependemos de cierta paz mundial. Y les recuerdo, pero esa paz mundial no la vamos a poder, don Álvaro, comentar porque el canal invita a las amigas y amigos a que vean los siguientes programas espléndidos que les tiene, y yo quedo agradecidísimo una vez más de la generosidad y el conocimiento suyo. Muchas gracias a usted, profesor.